Vale, perfecto, pues ya podemos entonces iniciar. Hola, buenos días a todos. Soy Marcos Villares, miembro de la Junta de Gobierno del COGECOF, del Consejo General de Podólogos. Y bueno, queríamos hacer un webinar para poder explicar un poquito todo el tema del nuevo sistema de cotización por ingresos para los autónomos, ya que en general nuestro colectivo somos casi el 100%, ¿no? Que ha entrado en vigor ahora en enero de este año del 2023. Gracias a ATA podemos hacer y explicaros un poquito mejor todo esto, y como ya sabéis colaboramos con ellos desde hace ya un tiempo, y hay tres personas que van a explicarnos un poquito todo el tema del nuevo sistema, ¿no? Voy a dar paso a José Luis Feria, que es el secretario general de la Agrupación de Trabajadores Autónomos. Luego estará Laura Venegas, que es la responsable de la asesoría jurídica, y Enrique Pérez, que es el asesor técnico también de ATA. Luego, en general, habrá un tiempo de preguntas, y también esto, que sepáis que se va a grabar y se va a pasar a todos los compañeros una vez que esté editado y demás. Así que, en principio, poco más. Doy paso a José Luis y hace una breve introducción. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Encantado de estar con vosotros, aunque sea 5 minutitos. Me pilláis aquí en el AVE de Sevilla, como siempre, de un lado para otro, pero quería conectarme para saludaros también y para, bueno, pues contaros a brocha gorda algunos detalles de este nuevo sistema, ¿no? Yo creo que os va a aclarar bastantes dudas en la exposición tanto de Laura como de Enrique. Aprovechar para preguntar, porque son magníficos técnicos, conocen perfectamente la idiosincrasia del trabajo autónomo y de la problemática que tenemos, pero luego si tenéis algún tipo de duda, pues ya sabéis que tenemos habilitado a través del consejo un mail para que vosotros volquéis vuestras dudas y os contestamos en el momento que las mandéis lo antes posible, ¿no? Vamos a ver, comentaros que, bueno, esto no es una propuesta de ATA, este nuevo sistema, es una encomienda que surge del Pacto de Toledo, de la Comisión del Pacto de Toledo, y que se le encomienda al gobierno, que además salió con el voto favorable de todos los grupos políticos, excepto la abstención de Vox. Bueno, pues esta encomienda de negociar un sistema de cotización por los ingresos dentro del colectivo del trabajo autónomo. Bueno, se viene un poco así a normalizar una situación que existe en el resto de Europa, donde con independencia del momento y de lo que vayan pagando cada uno de los trabajadores autónomos en los distintos países de la Unión Europea, pero todos cotizan en función de los ingresos, ¿no? Es un sistema que yo creo que viene bien para este momento que estamos viviendo de dificultad económica, porque evidentemente es un sistema que se basa en los ingresos netos, no en la facturación. Ingresos menos gastos, ¿no? Luego explicará la fórmula matemática Laura y Enrique que se utiliza para bueno, pues tener claros cuáles son nuestros ingresos netos, y esos ingresos netos nos llevarán a uno de los 15 tramos que hay en el Real Decreto o en el sistema, pero digo que es un momento que va a tener en cuenta que se puede aplicar bien en este momento, porque con independencia de que nuestra facturación con respecto, por ejemplo, al año 21 no haya bajado, pero sí han subido sustancialmente nuestros costes, por ejemplo, los costes energéticos. Es decir, hay muchos compañeros vuestros que ya están pagando casi un 30 o un 40% más de luz, o el combustible, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema que en este sentido, bueno, pues nos ayuda a condicionar un poco a nuestro negocio. Es un sistema que se hace en función de una previsión, ¿no? La previsión de los gastos o de los ingresos, perdón, que yo voy a tener durante este año 2023. Y aunque tenemos hasta octubre para elegir un tramo determinado, también deciros que eso lo podemos cada 2 meses ir cambiando. Es decir, el autónomo, como autónomos que sois, tenéis una experiencia de lo que habéis facturado durante estos años, pero evidentemente hay muchísima incertidumbre porque el autónomo al final sabe lo que ha ingresado cuando termina su jornada laboral, ¿no? Entonces es un sistema que nos permite cada 2 meses ir subiéndonos o bajando nuestra base de cotización y por tanto subiendo o bajando nuestra cotización. Por daros una idea matemática para que tengáis un poco claro por dónde va el sistema, nosotros lo que hemos pretendido es que, y hemos estado un año entero negociando con el gobierno, y las propuestas iniciales evidentemente no nos gustaban nada porque creíamos que eran confiscatorias totalmente y que lo que tenían era un afán recaudatorio. Bueno, pues hemos estado levantándonos de la mesa, volviéndonos a sentar, y así hemos estado durante un año completo para llegar a un sistema que yo creo que es el más justo, ¿no? Y es un sistema
que tiene en cuenta, como he dicho antes, los rendimientos netos. Entonces, a partir de 20.400 euros de rendimiento neto por nuestra actividad, digo por nuestra actividad, es decir, si a mí mi madre me deja un piso y el alquiler pues lo estoy cobrando yo, eso no tiene nada que ver con nuestra actividad. Entonces, a partir de 20.400 euros de rendimiento neto para autónomos, personas físicas, y de 25.000 euros de rendimiento neto para autónomos societarios, el sistema empezamos a pagar algo más que al final es una cuarta parte, en el peor de los casos, de lo que pretendía el gobierno al inicio. Estará en torno a unos 500 euros de cotización, pero como digo, esto es progresivo y poco a poco, ahora os explicarán las tablas, las escalas y demás, pero es un sistema, como he dicho antes, que a partir de determinada cantidad pues se pagará más. Por debajo de 20.400 euros de rendimiento neto y de 25.000 en el caso de los societarios, vamos a ir pagando menos de lo que estábamos pagando o lo mismo, ¿no? Y establece cuotas, pues por ejemplo, de 200 euros para aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional o que tengan menos ingresos, ¿no? Es un sistema que, como he dicho, es progresivo, tiene en cuenta nuestros rendimientos, podemos amoldarlo cada 2 meses, nos va a obligar de cierta manera, entre comillas, a estar pendiente de la realidad económica de nuestro negocio, precisamente porque lo que se pretende es un poco como hacemos con el IRPF, es decir, no pagar más de lo que tenemos que pagar o que no nos devuelva más de lo que lo tiene que devolver, y ajustando nuestras declaraciones. Pues este sistema funciona prácticamente de la misma manera. A final de año, Seguridad Social y Hacienda se cruzarán los datos y en función de esos datos que reporta Hacienda, Seguridad Social, nos dirá si hemos pagado de más o hemos pagado de menos. En el caso de que nuestro negocio haya ido mejor de lo esperado y hemos estado en unas tramos un poco inferiores a lo que teníamos que haber pagado en función de nuestros ingresos netos, bueno, pues nos harán una liquidación y en el plazo de un mes tendremos que pagar ese servicio de cuota, pero sin ningún tipo de interés de recargo, ¿no? Y en el caso contrario, en el caso de que el negocio haya ido peor de lo que nosotros preveíamos y hayamos estado pagando de más, pues Seguridad Social nos devolverá de oficio ese exceso de cuota, ¿no? Nosotros calculamos pues que prácticamente 2 de cada 3 autónomos van a pagar lo mismo o menos, ¿no? Y este cálculo lo hacemos en función de lo que nos ha dicho Hacienda, pues que es el rendimiento neto de los trabajadores autónomos en los últimos 3 años, que en ninguno de los casos llega a 20.000 euros de rendimiento neto. Y quiero remarcar este concepto, ¿no? Pero además del tema económico, es algo que es muy importante, lógicamente, bueno, pues este sistema también trae nuevas prestaciones y nuevos derechos para los trabajadores autónomos. Mantenemos la tarifa plana, en este caso se llama cuota reducida, y es muy importante para la gente que empieza. Muchos tenéis hijos que quieren darse de alta como autónomos, que quieren empezar un negocio, bueno, pues habrá una tarifa plana o una cuota reducida de 80 euros durante el primer año, todos los meses 80 euros durante los primeros 12 meses, y en el caso de que esos rendimientos netos de este nuevo emprendedor no lleguen al salario mínimo interprofesional en el segundo año, que suele ocurrir en 8 de cada 10 casos, pues también se mantendrá la tarifa reducida o la cuota reducida, ¿no? También es un sistema que trae derechos para las mujeres autónomas. Aquellas mujeres que tengan que cesar en su actividad porque vayan a ser madres, cuando vuelvan a darse de alta tienen 24 meses de bonificación en la cuota y una bonificación del 80% de la cuota. También para aquellos autónomos que desgraciadamente tienen que cuidar de un hijo que tiene una enfermedad grave, pues también existen reducciones en la cuota de hasta un 75% durante el tiempo que dure la enfermedad. Es un sistema que también tiene en cuenta pues que hay situaciones difíciles en los autónomos que le obligan no a cerrar el negocio, pero sí van a poder solicitar la ayuda, lo que se denomina prestación de cese de actividad, que es lo que se cobró en la pandemia. Bueno, pues en los casos en los que existe un volumen importante de deuda que está por encima de lo que nosotros generamos, o que por ejemplo me he visto obligar a despedir al 60% de la plantilla, bueno, pues podemos solicitar esta prestación de cese de actividad, que es lo que comúnmente se llama paro del autónomo, pero ojo, a diferencia de los trabajadores ajenos, por cuenta ajena, perdón, nosotros podemos seguir trabajando y cobrar la prestación, ¿no? Otro de los aspectos importantes que tiene el sistema es que por fin era algo que pues se demandaba mucho por parte de determinados colectivos, se destopan las bases, ¿no? Como sabíais, a partir de los 47 años no podíamos subirnos las bases de cotización porque a lo mejor queríamos tener una mejor prestación de jubilación, etcétera. Bueno, pues ya hemos conseguido destopar esa base y poder ampliar y poder mejorar nuestra jubilación optando a cuotas superiores. Y en definitiva, como he dicho, son sistemas que traen mejores prestaciones o mejores derechos que efectivamente para los trabajadores autónomos que estén por debajo de esos rendimientos netos no les va a suponer carga ninguna, y para que aquellos autónomos que tienen más ingresos, pues lógicamente, bueno, pues lo que van a pagar de más
que también es cierto que van a mejorar sus prestaciones, lógicamente, pero lo que van a pagar de más va a ser algo razonable. Como digo, una cuarta parte de lo que pretendía el gobierno al inicio. Así que, sin más, invitaros a que pues, estéis atentos a las explicaciones, a que preguntéis todo lo que podáis preguntar y lo que no dé tiempo, pues será aproximadamente una hora, pues luego utilicéis el mail del consejo o nuestros teléfonos. Así que, sin más, un saludo, Marco, y un abrazo a todos. Muchas gracias, José Luis. Pues nada, ahora Laura sigue con la exposición, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo primero de todo, comentaros que lo que ha salido ha sido una normativa nueva que va a representar un cambio bastante notable con respecto del sistema de cotización que actualmente estamos utilizando. Bueno, mejor dicho, que es el que ha habido de 2022 hacia atrás, pero que todavía queda un desarrollo reglamentario, ¿vale? Entonces, ese desarrollo reglamentario de esta normativa supongo que saldrá en las próximas semanas. Ahí, digamos, vamos a encontrar más respuestas a situaciones más concretas e individuales. Cuando tengamos esa información, yo la pasaré al Consejo General para ponerla a vuestra disposición. De momento, os voy a dar como unas líneas generales de lo que consiste el nuevo sistema. Y como sabéis, pues cualquier duda podéis plantearla a vuestra organización y un asesor de ATA se pondrá en contacto con vosotros para resolveros esas dudas. Para que lo veáis desde un punto de vista un poco más gráfico y tal, voy a compartir con vosotros una presentación que también la pondré a disposición del consejo para que la tengáis a modo de resumen, ¿vale? De lo que voy a exponer. Bueno, pues lo primero de todo, comentaros que esta reforma entró en vigor el 1 de enero del 2023, ¿vale? Y que aquí hay un dato que va a ser esencial, ¿vale? Va a ser el que va a regir la cuota de autónomos que nos va a salir a pagar y es el que va a determinar también el tramo en la tabla de cotización, que por supuesto es lo que va a ir vinculado a la cuantía de la prestación que vamos a recibir en caso de enfermedad, en caso de jubilación, en caso de cese de actividad, etcétera, ¿vale? Este nuevo dato que os digo es esencial, se llama rendimiento neto computable. ¿Y esto de dónde procede? Pues este rendimiento neto procede de todas las actividades económicas, empresariales y profesionales ejercidas por el autónomo, ya sean a título individual o ya sea como socio integrante de cualquier entidad, durante un ejercicio económico. Y vosotros estaréis preguntando, ¿cómo se calcula este rendimiento neto computable? Pues conforme a las normas del IRPF, ¿vale? Esta reforma sí que es verdad que es un cambio sustancial con respecto de lo que había anteriormente, pero lo bueno es que este dato es lo que nosotros venimos haciendo con la renta toda la vida de Dios, ¿vale? Conforme a esas normas del IRPF, se va más a calcular pues, esos ingresos y a esos ingresos se le van a restar los gastos deducibles, ¿vale? Por eso, para la determinación del tramo correspondiente de la base de cotización, ¿vale? Una serie de tramos que aparecen en una serie de tablas que os voy a explicar posteriormente, se van a tener en cuenta las distintas formas de tributación, ¿vale? Es decir, el cálculo del rendimiento neto computable va a depender de si el autónomo es persona física, diferenciándose entre los autónomos que tributan en estimación directa, que es vuestro caso, y otros autónomos que tributan en módulos de estimación objetiva. No es vuestro caso, ¿vale? No, eso no le echéis mucha cuenta. O bien, si es un autónomo societario, ¿vale? Que también supongo que bastantes personas de las que están aquí en el webinar, pues será su forma jurídica. En el autónomo societario se van a incluir tanto las sociedades como las cooperativas de trabajo asociados, como las comunidades de bienes. Para los autónomos personas físicas, ¿vale? Que tributan en estimación objetiva, es decir, será vuestro caso todos aquellos que no seáis sociedades, el rendimiento neto computable va a ser igual a 3 datos, ¿vale? El primero de ellos, por llamarlo de alguna forma, el dato A, van a ser rendimientos netos derivados de las actividades profesionales, de las actividades económicas que se produzcan durante un año natural, menos los gastos deducibles conforme a las normas del IRPF, ¿vale? Ingresos menos gastos deducibles
conforme lo que nosotros venimos haciendo toda la vida de Dios con el impuesto de la renta. A ese primer dato le vamos a sumar todas las cuotas de seguridad social que hayamos pagado en el año anterior. También le vamos a sumar todas las aportaciones que hayamos hecho a la mutualidad alternativa si la hubiera, ¿vale? Y a todo esto, a estos dos datos, le vamos a restar un 7%. Un 7% que se llaman gastos de difícil justificación. Es decir, gastos que el Ministerio de Seguridad Social saben que los autónomos tienen, pero que no son deducibles conforme a las normas de la renta. Entonces, digamos que nos da como ese margen, porque son conscientes de que las normas de la renta tienen muchas lagunas y todo no se puede deducir, ¿vale? Esto sería con respecto de los que estáis en esa forma, ¿vale? Autónomo, persona física. Con respecto de los que estáis en sociedades, pues para las sociedades, el cálculo del rendimiento neto computable, vamos a tener en cuenta también tres cositas. Una de ellas, el dato A, que son todos los rendimientos dinerarios y rendimientos en especie derivados de la participación en sociedades. ¿Qué se entiende por participación en sociedades? Pues bien, que tengamos un 33% del capital social o bien un 25% si el autónomo es el administrador. A todo eso le vamos a sumar la totalidad de los rendimientos íntegros de trabajo y los rendimientos de capital mobiliario, ya sean dinerarios, ya sean en especie, derivados de la condición de socio, ¿vale? A este dato le vamos a sumar, igualmente que pasaba en el otro caso, todas las cuotas de seguridad social que hayamos pagado en el año anterior, así como todas las aportaciones que hayamos hecho a la mutualidad. ¿Por qué es por lo que se hace esta suma? Se hace esta suma porque como gasto deducible conforme a las normas de la renta están las cuotas de seguridad social. Entonces, lo que se pretende es que el resultado con respecto de las cuotas de seguridad social sea cero. Es decir, en el primer dato, ingreso menos gasto deducible conforme a normas de IRPF, un gasto deducible son cuotas de seguridad social, pero posteriormente se las sumamos. Por lo tanto, si primero se la restamos y luego se la sumamos, quiere decir que es cero, que no fluye, ¿vale? O sea que lo que se pretende es que se quede igual. Y luego, igualmente, que en el autónomo persona física también hay unos gastos de difícil justificación. Hay un tercer dato que se le resta, ¿vale? Lo que pasa es que a diferencia del autónomo persona física, para las sociedades es un 3%. ¿Por qué es un 3% para sociedades y es un 7% para el autónomo persona física? Porque se estima que las sociedades tienen más gastos deducibles, se pueden deducir más gastos. Entonces, por ser un poco equitativo, se ha puesto un 7% para el autónomo persona física, que se puede deducir menos cosas, y se ha puesto un 3% para sociedades, ¿vale? Luego, también me gustaría comentar una peculiaridad que hay con respecto de los autónomos societarios y de los autónomos colaboradores, ¿vale? Esto viene en la disposición transitoria primera. Y es que durante el 2023 el autónomo societario y el autónomo colaborador no pueden elegir una base de cotización menor a 1.000 euros. Luego, durante el 2024 y 2025, la base de cotización mínima va a venir establecida por los presupuestos generales del Estado. Y a partir del 2025, la base de cotización mínima va a venir establecida por el grupo 7 de cotización. Yo entiendo que esto os lo digo y diráis, vaya coñazo, ¿vale? O sea, entonces por eso es por lo que os voy a poner un poco un ejemplo para que veáis la aplicación, que en realidad os digo, tampoco es que sea demasiado compleja, pero reconozco que es un cambio con respecto de lo que había anteriormente. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo práctico de los cálculos que tendríais que hacer, ¿vale? En este caso, bueno, pues hemos elegido a un autónomo que es publicista, ¿vale? Manuel es publicista, desarrolla su actividad como publicista autónomo desde un despacho que ha montado en su casa, cotizando por la base mínima, y quiere saber cuánto va a tener que pagar como autónomo
y nos ha facilitado los siguientes datos para que le hagamos la previsión. Por su trabajo como publicista autónomo, ha calculado que ingresa unos 22.000 euros anuales. También ha tenido en cuenta que colabora como profesor en un máster 2 veces al año, por el que recibe 1.000 euros al año. Y por otro, tiene unos gastos anuales deducibles de 5.652,74. Gastos deducibles conforme a normas de la renta, ¿vale? A ver si me deja pasar porque se me ha quedado bloqueado. Para saber en qué tramo de la tabla le va a corresponder estar, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que la Seguridad Social lo que nos va a obligar es a que nos situemos, a que coticemos por unos valores que hay dentro de un tramo de una tabla, ¿vale? Ahora os explicaré que podéis coger cualquier valor intermedio que os dé la gana siempre que esté dentro de vuestro tramo, ¿vale? Entonces, vosotros estáis obligados a un tramo. Los ingresos que ha tenido, volviendo al ejemplo, Manuel, ¿vale? Son 22.000 euros por su actividad como publicista autónomo y estos 1.000 euros, que también se tienen que tener en cuenta, que también es por el ejercicio que él hace como autónomo en la colaboración esta que hace 2 veces al año. En total, lo que ha sacado a nivel de ingresos ha sido 23.000 euros anuales, que conformarían su rendimiento. Los gastos hemos quedado que eran los 5.652,74 al año y que la cuota que ha venido pagando en el año anterior, en los 12 meses, son 3.492,74 al año. Y aparte, como hemos dicho, que es un autónomo persona física que tributa en estimación directa, pues se puede deducir un 7%, ¿vale? Sin tener que justificar nada, aquí no hay que presentar ningún documento. Entonces vamos a realizar el cálculo, serían los 22.000 más los 1.000 por hacer de profesor, serían 23.000 euros, menos los 5.652,74 de los gastos deducibles conforme a las normas de la renta, más las sumas de todas las cuotas de autónomo, que eran 3.492,74, menos el 7%, que no tenemos que justificar nada y que lo aplicamos. Bueno, pues esto arrojaría un valor de rendimiento neto computable anual 19.381,20. Las tablas, que ahora os las voy a enseñar, lo que viene en el Real Decreto, viene a nivel mensual. Entonces, este valor de rendimiento neto anual lo vamos a dividir entre 12. Nos va a dar 1.615,10 de rendimiento computable mensual. Vale, pues entonces ahora nos vamos a las tablas y vamos a ver qué a Manuel le corresponde el tramo 3. Estas son las tablas que aparecen en el Real Decreto. Esta es la que es correspondiente al año 2023. También podéis encontrar en la normativa las que son las correspondientes al año 24 y las correspondientes al año 25. Se han sacado solamente de estos 3 años porque se van a ir reuniendo periódicamente el gobierno, con los agentes sociales, con organizaciones de autónomos, un poco viendo esto cómo se va aplicando y si hay cosas que hay que corregir, ¿vale? Entonces, volvemos a la del 23 con el ejemplo de Manuel. Vamos a ver que le ha tocado el tramo 3, ¿vale? Porque recordemos que tenía, como aquí aparece, 1.615 de rendimiento neto mensual. Entonces se situaría entre 1.500 y 1.700. Y ahora vamos a ver que en ese tramo 3 va aparejado 2 valores. Uno es la base mínima y otro es la base máxima. La base mínima son 960,78 y otro es la base máxima de 1.700. Sí, vale. Es lo que os decía. A nosotros nos obligan a cotizar en un tramo. Entonces, sí que es verdad que aunque este sistema no se tiene la voluntariedad que había en el antiguo, en el que uno podía elegir cotizar por la base mínima minimísima o bien por la base máxima,
aquí digamos, esa voluntariedad desaparece, pero no desaparece del todo, porque dentro del tramo nosotros podemos elegir o bien una base mínima, o bien una base máxima, o bien un valor intermedio. Es decir, Manuel puede elegir en este tramo 3, pues cotizar por 960, por 1.700, pero también por 1.500 o por 1.300 o por 1.600, ¿vale? A la cantidad que él elija, que esa base de cotización, que la base de cotización lo que viene a ser como el salario ficticio que le estamos diciendo a la Tesorería General de la Seguridad Social que tenemos y que es lo que va a determinar pues, las prestaciones de cuando tengamos maternidad o cuando tengamos una baja o cuando tengamos la pensión de jubilación. Bueno, pues esa base de cotización que nosotros elijamos le tendremos que aplicar en un 30,6% y el valor que nos dé esa aplicación de ese porcentaje nos dará la cuota de autónomo que estamos obligados a pagar, ¿vale? Eso para cualquier caso. Este 30,6 se va actualizando todos los años. Se va actualizando poquito, ¿vale? Pero que sepáis que conserváis esa libertad. Luego también comentaros que, como podéis ver, aquí en la tabla hay una tabla reducida y hay una tabla general. La tabla reducida se ha hecho para todas aquellas personas, para todos aquellos autónomos que no llegan, digamos, a una base de cotización mínima, ¿vale? Entonces, a estos autónomos se le ha reducido la cuota de autónomos, se han puesto unas mayores facilidades para que no fuera algo especialmente gravoso el pagar la cuota de autónomo. Y la tabla general es en la que se considera que la mayoría de los autónomos se van a encuadrar, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar a la diapositiva 10. Perdonad la voz, pero es que con estos fríos glaciares que están haciendo, pues me están haciendo mella. A ver, todo esto que os he comentado, ¿vale? De estas formulitas y todo eso, estas previsiones hay que comunicarlas a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Nosotros ya hay que olvidar el modelo anterior, nosotros tenemos que hacer una previsión de cuáles van a ser los ingresos y los gastos que vamos a tener en los próximos meses. Nosotros estamos acostumbrados a decirle al asesor fiscal, oye, pues yo quiero cotizar por tanta cantidad, ¿vale? Entonces, pues nada, le pagas la cuota de autónomos que corresponde y punto. Eso ya se va a acabar. Eso ya nosotros tenemos que, seremos nosotros, será el asesor fiscal o lo que sea, tenemos que prever qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ¿vale? De los ingresos que nosotros preveemos que vamos a tener, igual que los gastos deducibles. El dato de la cuota de autónomo, lo que yo decía, dato B, eso sí que es con respecto del pasado, no con respecto del futuro. Eso es de lo que nosotros hemos pagado en el año anterior. Pero el primer dato es una previsión de lo que nosotros consideramos. Que eso podrá cumplirse o podrá no cumplirse, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trasladar esas previsiones a la tesorería para tal? Pues a través de un portal telemático que se llama Importas. Esto ya obviamente está funcionando, estará dando problemas seguramente. Supongo que a medida que irá pasando el año pues se irán limando esos pequeños errores que vayan dando y se pueden ir haciendo simulación, ¿vale? Que yo os animo a que os entréis. De hecho, pondré a vuestra disposición el enlace para que vosotros vayáis haciendo vuestros cálculos y vuestras cosas si no habéis tenido todavía oportunidad de hacerlo, ¿vale? Y entonces, como os comentaba que todo se va a basar en una previsión y como todo pase, como siempre pasa en la vida, una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es la que sale, pues claro, digamos que la Seguridad Social ha flexibilizado y ha dicho, como va a pasar de que muchas veces no se cumplan las previsiones, vamos a dar la oportunidad a los autónomos de cambiar la base de cotización hasta 6 veces al año, ¿no? O sea, porque es una barbaridad. Entonces la idea es que el autónomo vaya autocorrigiéndose, ¿vale? O sea, que era lo que comentaba también, lo que hacía referencia a mi compañero José Luis antes, cuando hablaba de ese cruce de datos y tal, que
que al final cuando se haga este cruce entre tesorería y Hacienda, ¿vale? Porque, claro, nosotros vamos a hacer una serie de previsiones, podemos ir haciendo una serie de cambios, pero luego cuando termine el año fiscal, pues en el año ya 24, cuando supongo yo que tengan ya los datos de la renta, Tesorería General de Seguridad Social y Hacienda y la agencia tributaria van a cruzar datos. Y entonces van a hacer como una especie de regularización de decir, bueno, a mí este autónomo me ha estado diciendo que lo que él preveía de rendimientos era tal, pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que ha generado? O sea, esto es lo que él me ha declarado. Ahora habrá que hacerle un cruce para ver si esto se ajusta a la realidad. Entonces ahí pues nos vamos a encontrar situaciones en que va a haber gente que va a tener que devolver y tal. Lo que se entiende, lo que se pretende es que con estas 6 veces al año que nos dan la posibilidad de cambiar la base de cotización, nosotros mismos nos vayamos autocorrigiendo para cuando venga ese momento cruce no salga ni a pagar ni a devolver, sino que si hay que devolverse algo, sea algo, una cantidad muy simbólica, ¿vale? Entonces, vamos al momento que os he estado contando, que es lo del tema de la regularización y que en lo que aparece en la normativa es que se va a hacer al final del año natural. En este caso, del año 23 se hará pues eso en el 24, ¿vale? Como os comentaba, una vez que crucen, pues va a pasar 2 cosas, 2 situaciones. Una de ellas, que la base de cotización que hayamos elegido sea inferior a la base de cotización correcta, es decir, hemos infracotizado, ¿vale? No hemos dado todas las cantidades que nos correspondían. Entonces, en ese caso, la administración pública te va a comunicar el importe que tienes que abonar y el pago puedes hacerlo hasta el último día del mes siguiente al mes de notificación. También puede ocurrir lo contrario, y es que la base de cotización que hayamos elegido sea superior a la base de cotización correcta. Entonces, en ese caso, hemos sobrecotizado. La administración pública va a devolverte ese exceso, ¿vale? Y lo tiene que hacer antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente a la notificación, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. También comentaros que, bueno, que a ver, que este decreto, sí que es verdad que, claro, lo que te llama más la atención es un cambio en el sistema de cotización. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora cambia radicalmente. Está incluido eso, pero también queda incluido una serie de mejoras que se han conseguido, una serie de flexibilización de prestaciones que había, una mejora de cuantías, de requisitos, porque en realidad el objetivo de este decreto es mejorar la protección social de los autónomos y que cada vez haya una mayor equiparación de derechos entre los trabajadores autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. Entonces, las prestaciones que han sufrido modificaciones o mejoras y tal, pues mira, entre ellas la famosa tarifa plana de emprendimiento, ¿vale? Que ya no va a llamarse tarifa plana, ya se va a llamar cuota reducida. Entonces, esto se sigue manteniendo, aunque cambia su nombre. También son los mismos requisitos, se va a exigir que para beneficiarse de ella se sea autónomo dado de alta por primera vez, o bien que no hayan estado dados de alta en los 2 años anteriores, y la cuantía va a ser de 80 euros durante el primer año, ¿vale? Y también de 80 euros durante el segundo año, pero esto está condicionado a que nosotros no tengamos que superar, o sea, que nosotros no superemos el salario mínimo interprofesional. Si el emprendedor en el segundo año supera el salario mínimo interprofesional, entonces se tendrá que acomodar a las normas del sistema que os he comentado anteriormente, ¿vale? No tendría derecho a esa bonificación. Actualmente la tarifa plana lo que tiene es como un sistema a nivel de escalas, ¿vale? O sea, primer año son como 60 euros, luego se va subiendo progresivamente hasta que se cubre el periodo a bonificar. Ahora ya va a ser más sencillo. 80 el primer año para todo el mundo, 80 en el segundo año para todos aquellos que no superen el salario mínimo interprofesional.
también se tienen una serie de bonificaciones para una serie de situaciones de especial vulnerabilidad, ¿vale? Pues por ejemplo, en el caso de que el autónomo tenga discapacidad, o sea víctima de violencia de género o víctima del terrorismo y tal. Entonces, bueno, en líneas generales es lo mismo, lo simplemente que, bueno, las cuantías van a estar más bonificadas, van a ser más reducidas, pues porque se entiende que hay que darles un apoyo extra por esa situación de especial vulnerabilidad que tienen. También comentaros que todos aquellos que estén actualmente en la tarifa plana, que ya vengan con la tarifa plana del año 22, van a seguir en las mismas condiciones, ¿vale? Esto de la tarifa plana de los 80 euros para todos aquellos que lo soliciten ahora ya en el año 23. Los que venían de antes, pues se someterán a la normativa antigua, ¿vale? Y también comentaros que durante la tarifa plana, ¿no? Que quizá eso es lo que menos mira un emprendedor, pero bueno, dependiendo de la edad que tenga, pues que nuestra base de cotización, la que se va a aplicar, va a ser la base mínima del tramo 1, ¿vale? De la tabla general. Luego, bueno, pues hay una serie de bonificaciones que desde mi punto de vista son muy importantes, ¿vale? Como es, por ejemplo, la bonificación por cuidado del menor afectado por cáncer o por cualquier enfermedad grave, que a mí esto me parece fundamental porque obviamente es una carga bastante grande. Entonces, bueno, pues aquí se va a aplicar una bonificación del 75% de la base reguladora. También hay otra bonificación por nacimiento al reincorporarse al trabajo. En este caso estamos hablando de una bonificación del 80% de la base reguladora desde la reincorporación. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Está también el tema de la pluriactividad, que supongo que muchos de vosotros estáis en esta situación, ¿vale? La pluriactividad en términos generales sigue exactamente igual, ¿vale? O sea, tenemos derecho, los autónomos que están en pluriactividad, es decir, aquellos que trabajan por cuenta ajena y también por cuenta propia, ¿vale? Tienen derecho al reintegro del exceso de cotizaciones por contingencias comunes que hayan hecho en su actividad por cuenta propia y en su actividad por cuenta ajena. Eso, por supuesto, sigue igual, se sigue devolviendo de oficio, ¿vale? Tras la reforma de la ley de las reformas urgentes. En caso, este derecho de reintegro, en caso de que se supere la cuantía que se establece anualmente en los presupuestos generales del Estado. Creo que en el 2023 está en torno a 15.266,72. Entonces, eso sigue igual. Lo único que ha habido una ligera modificación, que la dice el artículo 313, es que antes había un límite temporal para devolverte ese exceso y ese límite temporal era el 1 de mayo del ejercicio siguiente. Eso ya desaparece y ahora ya el límite temporal va a ser un plazo de 4 meses desde que te hacen la famosa regularización que os he hablado, el cruce de datos de tesorería con agencia tributaria. Pero por todo lo demás sigue igual, ¿vale? También comentaros que, bueno, con la nueva normativa sí que es verdad que se ha hecho mucho hincapié en una prestación que se llama cese de actividad. Cese de actividad es el mal llamado paro de los autónomos. Durante la época COVID es la prestación que han estado dando las mutuas, la que han estado dando por las limitaciones de actividad, por las caídas de facturación, por los cierres y tal. Era un cese de actividad, digamos, un poco alterado, ¿vale? Porque no era el cese de actividad puro, no hacía falta estar en paro, es que no se podía trabajar porque estábamos como estábamos con el COVID, ¿vale? Pero sí que es verdad que la pandemia ha servido un poquito para darle un poquito de brillo y esplendor a esta prestación y la están flexibilizando. Entonces, para la gente que está en pluriactividad, también se ha flexibilizado, obviamente. De tal forma que con esta nueva normativa nosotros podemos cobrar perfectamente de una forma compatible la prestación de cese de actividad y por ser autónomo, ¿vale? Y si cumplimos los requisitos, y seguir desempeñando nuestra actividad de trabajo por cuenta ajena. Todo esto con una serie de límites, una serie de requisitos, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, pues que los rendimientos netos sean
equivalentes al salario mínimo interprofesional, es decir, que sea inferior, ese es el límite que te ponen, ¿vale? Esto en caso de que haya nuevos supuestos de cese de actividad, como pueden ser el tema de las deudas o el tema de la reducción de jornada. Luego también, pues bueno, comentaros que hay otra serie de flexibilizaciones que se han hecho con respecto de esta prestación cese de actividad. Os pongo la siguiente diapositiva. Y es que, en términos generales, saliendo ya del tema de la pluriactividad, pues se han añadido nuevos casos que dan pie a cobrar esta prestación cese de actividad. Una de ellas sería pérdidas económicas, ¿vale? Y es que para el caso de negocios con empleados, pues si ha habido una reducción del 60% de la jornada de trabajo de la plantilla o bien una suspensión temporal de los contratos del 60% de la plantilla durante los 2 trimestres anteriores a la solicitud de la prestación, o bien en el caso de negocios sin empleados en que haya una existencia de deuda cuyo importe supere el 150% de los ingresos ordinarios o de las ventas en los 2 trimestres fiscales anteriores a la solicitud de esta prestación, podríamos ser beneficiarios de este mal llamado paro de los autónomos, ¿vale? En estos dos nuevos casos de pérdidas económicas. De todas maneras, os animo que si alguien se encuentra en esta situación, bien ahora, bien en el futuro, se pongan en contacto con nosotros, con ATA, para que un asesor le vaya un poco guiando, porque aunque lo mismo sobre el papel parece muy fácil, luego hay muchos requisitos, las mutuas tampoco es que sea una prestación que están como súper acostumbrados a dar, más allá de la que se dio en el COVID. Entonces, no deja de resultar algo farragoso y complejo. Entonces, os aconsejo que si os encontráis en esta situación, nos contactéis, no porque tengamos una varita mágica, pero hombre, os vamos a ir diciendo un poquito por dónde podéis ir tirando, ¿vale? Y luego también otro nuevo caso que se ha incorporado a la prestación de cese de actividad es el supuesto de fuerza mayor, en el cual se distinguen 3 supuestos, ¿vale? Uno sería un cese definitivo, otro sería un cese temporal completo y otro es un cese temporal parcial. Me parece especialmente interesante el cese temporal parcial, ¿vale? Y os hablo con un ejemplo en lo que consiste. Si un autónomo tiene 2 negocios y tiene que cerrar uno de ellos por fuerza mayor, la fuerza mayor la va a determinar la autoridad administrativa, ¿vale? O sea, puede ser una catástrofe, puede ser el tema del COVID, puede ser el asunto de lo que pasó con el volcán de La Palma, como también puede ser, es que os digo, ya depende del criterio de la autoridad administrativa. También se puede interpretar de que te tengan que levantar la calle donde tienes el negocio porque estén poniendo tuberías, porque estén poniendo la fibra digital, algo que imposibilite que el cliente pueda llegar a tu negocio, y entonces en ese caso, ¿vale? Se te inhabilita, tú puedes compatibilizar el cobro de la prestación cese de actividad por esa actividad que no puedes realizar y seguir con otro negocio que tú tengas o seguir, como hemos hablado en el tema de pluriactividad, con tu actividad por cuenta ajena, ¿vale? Luego, bueno, pues el resto de prestaciones, la prestación por incapacidad temporal y otra serie de prestaciones, pues siguen básicamente igual, simplemente, bueno, pues que al cambiar nuestra base de cotización, pues el importe que vamos a recibir pues va a ser conforme a esa base de cotización que nos toque o que elijamos dentro del tramo. Entonces, claro, pues lo que se espera es que las prestaciones aumenten, ¿vale? Porque la gente va a tener unas bases de cotizaciones que van a ser más adecuadas a su realidad, no va a haber como esa distorsión que podía ocurrir con el sistema anterior, y es que, por ejemplo, un notario que está ingresando muchísimo, ¿vale? Tenía todo el derecho del mundo a estar cotizando por la base mínima. Entonces, esas distorsiones se van a acabar
ya está todo pensado para que todo sea como un sistema mucho más coherente con los ingresos reales que se tienen. Entonces, pues cuando nos pongamos enfermos, vamos a cobrar conforme a los rendimientos que nosotros hayamos declarado, ¿vale? Anteriormente. Lo demás sigue igual. La prestación por IT, por enfermedad común, pues igual el 60% de la base reguladora durante del día 4 al día 20, el 75% de la base reguladora a partir del día 21. Luego, en caso de que tengamos una baja por enfermedad profesional, pues el 75% de la base reguladora el día 10. Y no se va a pagar cuota de autónomo a partir del mes 2. Como peculiaridad comentaron que durante la situación de baja, la base de cotización que nosotros comunicamos se entiende como definitiva y no está sometida a regularización, es decir, la regularización esta que se hace con el cruce se va a entender como que la que da el autónomo es la correcta, ¿vale? Durante el periodo que el autónomo esté dado de baja. Y luego, bueno, esta siguiente diapositiva, esta me parece que es la más importante. Esta es la más importante por el hecho de que creo que la inmensa mayoría de la gente de los que estáis aquí estaréis en este caso. Esto va referido a todos aquellos autónomos que estaban ya dados de alta como autónomos en diciembre del año 2022, ¿vale? Lo que viene a decir que, vamos, yo esto espero que también el reglamento cuando salga arroje luz, ¿vale? Y dé información adicional, porque a mí se me sigue quedando corto, pero yo os comento lo que aparece en la normativa. Lo que no aparece no os lo puedo comentar, ¿vale? Entonces, dice así, en la disposición transitoria sexta, pone los trabajadores autónomos que estén de alta a 31 de diciembre del año 22, hasta que no ejerciten la opción de cotizar por su rendimiento, seguirán cotizando durante el año 2023 sobre la base que tengan a diciembre del año 22. Es decir, si yo soy autónomo, era autónomo en diciembre del año 2022, sigo siendo autónomo ahora. Yo me callo, no digo nada, ¿vale? A mí la seguridad social, la base de cotización que me va a poner, como yo no he dicho nada, es la que yo tenía en diciembre del año 22, ¿vale? O sea, por defecto, porque alguna me tiene que aplicar. Si no le digo nada, pues obviamente me va a poner la última que a ellos le consta, que es lo que tengo. Y luego sigue diciendo este precepto: los trabajadores autónomos que a 31 de diciembre vinieren cotizando por una base de cotización superior a la que le correspondiera en función de sus rendimientos, podrán mantener esa base de cotización aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, estoy planificando un embarazo, la maternidad y tal, yo he estado hablando con mi gestor en los últimos meses y he dicho, oye, mira, súmeme la base de cotización porque tengo pensado tener niños o lo que sea, y entonces, bueno, pues quiero que luego la pensión que se me quede durante el tiempo de la maternidad y eso sea altita. Y me he puesto una base de cotización superior, o bien estoy planificando una jubilación y le he dicho a mi gestor lo mismo, que me suba la base de cotización. Esa gente la van a poder seguir manteniendo, ¿vale? Siempre que aparezcan en alta, os digo, en el diciembre del año 22, ¿vale? Y se hayan hecho los cambios oportunos en el año anterior. Eso lo van a poder seguir manteniendo, y esas pensiones de jubilación y de maternidad y todo eso, pues van a ser conforme a esa base de cotización, aunque sea más alta que la que le correspondiera por las tablas que os he enseñado, ¿vale? Entonces, esto es en líneas generales lo que aparece en el decreto, ¿vale? Que salió en julio. Como os comento, os podré arrojar más luz y dar soluciones más concretas a casos individuales cuando salga el reglamento. Os lo anunciaremos, por supuesto. Mandaremos guías explicativas. Os mandaremos también una simulación de jubilación para que vosotros podáis también calcularlo y todo demás. Y bueno, a continuación ya lo que voy a hacer va a ser dar paso a mi compañero Enrique Pérez para que pueda él también hablar acerca del tema de la jubilación de los autónomos y todo lo demás, ¿vale? Y también vamos a abrir
un turno de preguntas para que vosotros podáis lanzar esas dudas que tenéis. De todas formas, os comento, si alguien prefiere, porque tenga una situación individual o porque ahora mismo no pueda preguntarlo o lo que sea, os animo de verdad a que podáis hacer uso del sistema de consultas, ¿vale? Que me consta que el Consejo General de Podólogos lo tiene bastante bien organizado. Y ahí simplemente lo que necesitamos es que nos pongáis lo voy a poner ahora en el chat, pero sería vuestros nombres, apellidos, el lugar de desempeño de actividad, un mail, un teléfono y por supuesto la duda lo más concreta posible, y un asesor de ATA se va a poner en contacto con vosotros, ¿vale? A la mayor brevedad posible, en un plazo de 24 48 horas, y os dará una solución para vuestro caso concreto. Entonces, de verdad os animo a que lo uséis porque funciona muy bien, la gente queda bastante contenta y creo que al final siempre, con independencia de que tengamos nuestro gestor y nuestras personas de confianza que nos ayudan en la gestión de negocios, pero creo que siempre viene bien por lo menos el tener esa opción de una consulta y de que te puedan dar, llamémosle, segunda opinión, o que te vayan un poco también tutorizando y tal. Entonces, bueno, pues os animo a que hagáis uso de ese servicio, que tenéis derecho por el hecho de que ATA tiene un convenio con el Consejo General de Podólogos. Y bueno, pues a continuación doy la palabra a mi compañero Enrique por si quiere comentar algo acerca de la incidencia que va a tener este nuevo sistema en las jubilaciones, y para que os dé también un poco su opinión, ¿vale? Pues nada, cuando tú quieras, Enrique. Muchas gracias, Laura. Bueno, tenemos algunas preguntas que si queréis las tocamos ahora, que como has estado hablando, entiendo que no te ha Y dado voy a lugar dejar de compartir porque si no, no me a entero de verlas. las preguntas. Sí, por una parte habían preguntado que lo había hecho María Gallego, dice que son las aportaciones a la mutualidad alternativa. Cuando, vamos, lo puede decir Laura o yo, pero las aportaciones a la mutualidad es porque vamos, existen diferentes colegios profesionales, pero no todos los colegios profesionales tienen mutualidad. Es decir, la mutualidad, digamos, es como un ente alternativo a la seguridad social, perfectamente legal, ¿vale? Que tienen pues determinadas profesiones, es decir, por ejemplo, la abogacía, arquitectura, son muy tasados, es decir, no lo tienen la mayoría. ¿Qué ocurre? Que esas personas que están en esa mutualidad alternativa, pues bueno, tienen el alta en Hacienda y en la mutualidad, en lugar de tenerlo en Hacienda y en Seguridad Social, y en concreto dentro de Seguridad Social, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Es posible tanto uno como otro si se da esa opción para esa profesión. Puede ser que vosotros ejerzáis otra profesión donde tuvierais esa mutualidad, ¿vale? Es decir, sabéis que también, por ejemplo, a la hora de leer o ver o interpretar, ¿no?, una vida laboral, os puede aparecer incluso periodos en los que, bueno, os vienen los datos puestos, vuestro nombre, la fecha en la que lo habéis pedido, vuestro DNI, el número de seguridad social, y dirección, y aparece un número de días, ¿no? Miles de días, 3000 y pico de días, y te lo divide en años, meses y días. Y luego, a veces, no siempre, aparece un parrafito que dice, aparecen en situación de pluriempleo o pluriactividad 720 días, por ejemplo, ¿no?, que aproximadamente son 2 años. Y vuelve a hacer la cuenta. Todos los datos que hemos comentado anteriormente, todo aparece, digamos, sombreado en un color salmón. Si apareciese debajo ese parrafito indicando un número de días, descontaría esos días de la cotización a la seguridad social y aparecería ya sombreado en amarillo, ¿vale? En caso de que solo aparezca el color salmón, es correcto. En caso de que aparezca el amarillo, lo correcto sería lo amarillo. ¿Por qué? Porque el pluriempleo, por ejemplo, son situaciones en las que hemos cotizado en 2 o más trabajos por cuenta ajena. La pluriactividad sería cuando cotizamos de forma simultánea en 2 o más actividades. Por ejemplo, en una por cuenta ajena, contratado para una determinada empresa o entidad, y en otra, dado de altas como autónomo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque Seguridad Social, de cara al cálculo de prestaciones o pensiones, ¿vale?, más o menos cercanas o futuras,
va a tener en cuenta una determinada carencia. Va a tener en cuenta la totalidad del tiempo cotizado para saber el porcentaje que nos va a dar. Y luego, por otro lado, va a mirar, por ejemplo, en el caso de jubilación, los últimos 25 años, ¿vale? Con lo cual, aunque nos descontaran, porque imaginaros que, por ejemplo, en el año 2022 hemos estado contratados y hemos sido autónomos, ¿no? Si hemos estado contratados y hemos sido autónomos, tenemos 2 años cotizados, pero claro, el 2022 ha existido una vez, con lo cual nos van a descontar un año completo. Sin embargo, las bases de cotización, tanto de un régimen como de otro, se van a sumar, de cara a no perjudicarnos y que el cálculo futuro en esa base reguladora de la pensión o de la prestación que toque sea más beneficioso, ¿vale? Por otro lado, en el caso de la mutualidad, hay personas que, como os indicaba, optan por una cosa o por otra, es decir, por estar en la mutualidad en el caso en el que fuera posible, o estar en reta. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces se opta sin a lo mejor tener una información completa. Y en el caso en el que se abandone la mutualidad o se pase directamente a reta, reta ya te atrapa de por vida, ¿vale? No quiere decir que no puedas salir, obviamente hay una voluntariedad de la cotización, pero si vamos a cotizar, aunque empecemos hoy y volvamos dentro de 10 años en esa profesión, ya la mutualidad está vetada. Ya solo quedaría la opción del RETA, del régimen de autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, eso era lo que creo que quería comentar Laura con el tema de la mutualidad. En cuanto a otra de las preguntas, ¿vale? La siguiente te la dejo a ti, Laura, para no estar yo Sí, respondiéndola a todo. Decía, en caso de tener ya una bebé, ¿nos bueno. podemos acoger a la base reducida o no es con efecto retroactivo? A ver, salvo que la norma lo indique, lo más habitual, y en este caso, es que no se aplica con efecto retroactivo. De hecho, había una normativa hasta el 31 de diciembre del año pasado y esta está a partir del 1 de enero de este año. Es decir, que el que entrara, por ejemplo, con la tarifa plana el 31 de diciembre, se le va a respetar esa tarifa plana durante el tiempo máximo, siempre que permanezca de alta, que digamos que dure esa tarifa plana, ya sean 2 años o en el caso, por ejemplo, de una discapacidad, 5. ¿Vale? Es decir, se mantiene de forma transitoria para el que estuviera, pero el que entra a partir de enero tiene las obligaciones de enero, ¿vale? Y no hay posibilidad de ir atrás en el tiempo. Hay posibilidad de lo contrario. De los 2 últimos supuestos que ha puesto Laura, en el caso que ya estuviéramos de alta en el 31 de diciembre y no hiciéramos comunicación en la base, es decir, de un cambio de base a través del portal Importas, donde se mantendría durante el 2023 y en el segundo supuesto se entiende que con voluntad, pues bueno, todo el tiempo que queramos estar, de cara a que no se perjudiquen esas cotizaciones, si estábamos ya cotizando por encima, ¿vale? Que era esa posibilidad. No sé si Laura quiere comentar Sí, la bueno, a siguiente. ver, comentaros un poco eso, ¿vale? Estoy viendo un poco las preguntas del chat y tal, y al final yo creo que todo se reduce a la misma cuestión. Hay que tener en cuenta que esta normativa entra en vigor el 1 de enero del 2023 y por lo tanto se van a aplicar a las personas que le ocurran esa serie de supuestos que he desglosado a partir del 1 de enero del 2023, es decir, si yo he sido emprendedor en el año 22, si yo he sido madre en el año 22, si yo he tenido un bebé en el año 22, pues se va a aplicar la normativa antigua, la que había en el año 2022. Y si eso nos ocurre en el año 2023, pues se aplicará la normativa nueva, ¿vale? Entonces, en ese sentido, de verdad, no, los que estéis en situaciones como las que he comentado, no tengáis miedo, simplemente se os van a aplicar las condiciones que se os dijeron en su momento, ¿vale? Esto es para el futuro, ¿vale? Para lo que ocurra en este año y los venideros, ¿vale? Pero si no, pues se seguirá respetando conforme a normativa antigua y punto, hasta que finalice esa situación, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta la solicitud, el momento de la solicitud. Veo otra consulta que comenta, dice, si tenemos que darnos de baja, cobraríamos según lo que estemos cotizando en ese momento. En el momento de una baja, ¿vale? Hay que ver qué tipo de baja es, ¿vale? Si es un accidente de trabajo, indiscutiblemente pues sí que se va a cobrar porque se está cobrando en ese momento. En otro tipo de bajas, si suelen ser por contingencia común, suele ser una media de los 6 meses anteriores, en la mayoría de los casos.
Si es un cese de actividad, suele ser una media de los 12 meses anteriores, ¿vale? Con lo cual hay que definir un poco qué tipo de baja es la que vamos a tener, digamos, o vamos a disfrutar en el caso en el que, por ejemplo, fuera una paternidad o una maternidad, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, aunque le queremos poner ese nombre porque existe, para la seguridad social ya es nacimiento y cuidado del menor, ¿no? Porque están equiparados también entre ambos progenitores. ¿Qué ocurre? Que lo importante es ver también, pues bueno, la carrera laboral que tengamos, independientemente de que hayamos cotizado en un único régimen o en varios regímenes, ¿vale? De la seguridad social. Al final todo se va a sumar, como decía anteriormente, ¿no? Pero sí que es cierto que en función del número total de años cotizados en general y del número de años cotizados de forma total y específicamente en cada régimen, la jubilación se puede articular de una forma u otra, ¿vale? Incluso puede haber negocios donde entiendo que podéis ser socios, ¿no? Porque a lo mejor la forma jurídica pues, es una entidad mercantil, es una SL, y podéis ser varios socios, puede ser una SL, una sociedad limitada unipersonal, al igual que también dentro de que optéis por autónomo individual, puede haber también una agrupación, ¿no? De autónomos individuales a través de una comunidad de bienes, o puede darse el caso que incluso familiares que conviven o cónyuges, uno sea titular y el otro sea colaborador, donde en ese sentido en ningún momento hay una persona que digamos sea un autónomo de primera y otro un autónomo de segunda, en absoluto. Es decir, habrá un autónomo que si es titular es el que tiene las obligaciones fiscales, pero a nivel de prestaciones y pensiones de seguridad social está completamente equiparado, ¿vale? Es decir, puede ser que incluso el colaborador tenga una base superior, como puede ser como marca la normativa. La normativa marca, en este caso concreto, para el 2023, una base mínima de 1.000 euros por el autónomo colaborador y también para el societario, mientras que a lo mejor hay gente que puede estar en una base de cotización más baja. Ya habéis visto los tramos, ¿vale? Los tramos están diseñados para este año 2023 y para los dos siguientes, para 2024 y para 2025. Luego se mirarán. La idea es que aquellos que tengan que irse en lugar de la tabla general a la tabla reducida, ¿vale? Puedan tener también, pues bueno, una supervivencia y por tanto evitar una ausencia de cotización que le provocaría lagunas y por tanto una merma en la futura pensión, ¿no? De todas formas, incluso en la propia normativa recoge en algunas disposiciones que en el caso en el que nos situáramos por debajo de la tabla general, es decir, en los 3 supuestos de la tabla reducida, se tomará al menos durante 6 meses de cada ejercicio el caso, es decir, la base mínima de la tabla 1, del tramo 1 de la tabla general, que son unos 950 euros, de cara tampoco a facilitarnos el permanecer, pero no perjudicarnos tampoco en esa pensión futura, ¿vale? Yo creo que lo que habría que analizar, y en este caso, bueno, Laura lo comentaba anteriormente también, es verdad que la norma, claro, como es lógico, es genérica, pero cuando se apoya, digamos, en la situación de una persona, pues claro, tiene determinados matices que no va a tener sobre un compañero vuestro. Es decir, es completamente diferente, ¿no? Hay que ver, sobre todo también en el caso pues de mujeres por maternidades, ¿no? Si esas maternidades estuvieron o no estuvieron cotizadas, si en un determinado momento no solamente suma la carencia, a lo mejor de maternidades no cotizadas, sino si se puede dar también a lo mejor determinados complementos, ¿no? Porque hayamos tenido lagunas de cotización y se activan complementos al mínimo, y se pueden dar también incluso complementos por brecha de género, ¿no? Que son interesantes porque, bueno, en función del número de hijos, pues sumarían 30 euros más mensuales de forma vitalicia, que además se actualizarían, el año pasado eran 28, ¿no? Entonces, también de cara, por ejemplo, a programar una jubilación, es cierto que vamos, hay gente que lo hace con más tiempo, hay gente que lo hace con menos, pero por lo general nos empezamos a preocupar a partir ya de una edad, no digo avanzada, pero avanzada desde el punto de vista laboral, igual con 60 años, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta que, claro, al igual que antes teníamos en mente que la base de cotización, que era lo que nos iba a afectar para ese cálculo, había que cambiarla un poco antes de llegar a los 50, porque ya ahí estaba topada, ¿no? Que ahora mismo eso sí se ha destopado, va en función del número de ingresos. ¿Qué ocurriría? Que claro, si antes nos miraban de los 50 a los 65, ahora con 25 nos pueden mirar
bien de los 40 a los 65, bien si por cualquier circunstancia no tenemos el tiempo que se exige para jubilarnos con 65, este año por ejemplo es de 37 años y 9 meses, en un futuro irá creciendo en tandas de 3 hasta llegar hasta los 38 años y medio, igual nos exige una penalización en el acceso a la misma, ¿no? Esa penalización llegará a un momento y se convierta en 67, con lo cual nos mirarán desde los 42 hasta los 67. Y la verdad que es algo a tener muy en cuenta. Como decía también mi compañera, no es necesario comunicar, de hecho hay gente que no va a comunicar porque no tiene intención, hay que tener muy claro que todo aquel que o bien empiece ahora, ya en este año, o bien hubiera cesado en su actividad y regrese, va a estar conforme a la normativa nueva. Todo aquel que estuviese ya anteriormente y haya permanecido en la cotización, a la administración le convendría, porque es lo que recomienda, que pasara al sistema nuevo, pero no le obliga, ¿vale? Es decir, es una interpretación que nosotros, bueno, no digo nosotros desde el punto de vista de ATA, nosotros nos podemos asesorar, también lo pueden hacer vuestros gestores, pero es vosotros de forma individual tenéis que decidir si os interesa pasar o permanecer, cada uno en función de sus circunstancias. No es lo mismo alguien que se va a jubilar en 2 años que alguien que dice, bueno, es que voy a estar más tiempo o por cualquier circunstancia me interesa incluso comunicar y tener una base de cotización muy baja porque yo ya tengo otro trabajo por cuenta ajena. Entonces, compenso una situación con otra, ¿vale? Dentro de esas posibilidades de que nos planteáramos ese cambio, tampoco tenemos que agobiarnos porque es muy difícil que vayamos a, vamos, clavar la cantidad exacta que nos correspondiese, ¿vale? Pero por eso existen 6 plazos para que se vayan cambiando a lo largo del año y luego hay esa regularización que es cuando llega el momento en el que se cruzan datos entre Hacienda y Seguridad Social, ¿vale? Entonces, en el caso en el que no nos vayamos a una misma, ni tampoco preveamos que vayamos a estar en los 2 supuestos más altos de la tabla general, si estamos, por ejemplo, clavados en, ponemos 1.300 euros, vamos a estar desde el primer supuesto de la tabla, el primer tramo 1, vamos, el tramo 1 de la tabla general, hasta prácticamente el tercero más elevado. Con lo cual tenemos, digamos, un margen para que no tengamos que corregir ningún tipo de situación, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que sí que para ello igual convendría hablar más de tú a tú y tener cierta información porque lo que puede ser válido para un grupo puede ser que no lo sea para otra persona, ¿vale? Pero bueno, no estoy leyendo todas las consultas. Sí, a ver, Ponía aquí en el 2023 que se cumplen los 47, se pueden subir la base aunque los ingresos sean menores. No hay ningún tipo de problema. Es decir, en el sistema nuevo, es decir, anteriormente, es verdad que yo he comentado 49 porque era lo más antiguo, luego fue bajando y estaba marcado en 47. De hecho, se marcaba en 47 y se le daba incluso el plazo para las personas que cumplieran los 47 el 30 de junio del año en curso, ¿vale? Entonces, ahí lo que había era una base mínima y una base máxima que iba desde los 960 hasta unos 4.000 y algo. Yo me como todos los decimales porque entonces no acabaríamos nunca, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aproximadamente a la mitad de la tabla, en unos 2.000 y algo, se situaba el límite, precisamente por edad. Con lo cual eso arrojaba una cuota aproximada de unos 630 y tantos euros, ¿vale? Y ya era imposible pasar. La única excepción era el cónyuge superstite. Es decir, en caso de un matrimonio, si fallece la persona titular, si su cónyuge se pone al frente de esa actividad para no dejar tirado absolutamente a nadie, ni a trabajadores, ni a proveedores, ni a clientes, ni a la administración, se le permitía que aunque tuviera 54, se pudiera poner los 4.000. Pero como era una excepción y tampoco vamos a desear la muerte a nadie en ese sentido, dice, era más lógico que la normativa cambiase. Y entonces la normativa ahora cambia en función de ese concepto de los rendimientos netos computables que ha explicado Laura, y dentro de, de ese tramo podemos ir del mínimo al máximo sin ningún tipo de límite. Es decir, ya la edad no es, digamos, un problema. Al igual que, por ejemplo, se corrigió hace mucho tiempo también con el tema de la tarifa plana, ¿no? Hoy, digamos, cuotas reducidas. Porque la tarifa plana al principio también estaba acotada a una determinada edad.
cuando teníamos otra edad, vamos, éramos ya algo más mayores, no teníamos posibilidad y se puede emprender con 18 y con 64, ¿vale? Igual que, por ejemplo, la capitalización del pago único. Es decir, no es que se impidiese, pero no se le daba el 100% a los mayores de una determinada edad. Hoy en día, si la inversión lo requiere y no lo podemos permitir, no hay tampoco ningún tipo de problema. Es decir, esos límites por edad van desapareciendo y en este caso han desaparecido. Aquí lo que marca ya sería el concepto de rendimiento neto computable y dentro del tramo el mínimo y el máximo en el que podamos oscilar, ¿vale? El 7% indican aquí del gasto dudoso, vamos, es un gasto de difícil justificación, ¿vale? Y como tal, bien el 7 en el caso de autónomos individuales, bien el 3 en el caso de autónomos societarios, es un porcentaje que en el ejemplo lo indicaba Laura, se calcula qué corresponde y no hay que, vamos, que justificar ni que presentar absolutamente nada. Es algo automático, ¿vale? Vamos, si pusieras la presentación, de esta forma la presentación la vamos a facilitar y está ese ejemplo, ¿vale? Es el 7% de la totalidad, lo vais a ver. Nos comentan también, desde hace 5 meses tuve la clínica cerrada y una reducción de la atención al paciente debido a obras en la calidad de tengo de la clínica. ¿Puedo conseguir algo? A ver, habría que ver, porque también muchas veces, Es antiguo. claro, a nivel municipal, incluso a nivel autonómico, cuando por ejemplo hay pues, obras por una nueva línea de metro, ¿no? O por la prolongación de una ya existente, o por cualquier otra circunstancia que de forma completamente directa afecta a los comerciantes y bueno, a todo el que ejerza una actividad económica o profesional en esa calle o en esa zona, puede haber compensaciones, ¿vale? Es decir, habría que consultarlo. Yo ahí sí que os diría que, bueno, que nos comentaseis vuestros datos, es decir, qué problema exacto, y ya viéramos directamente con las diferentes entidades competentes, ¿vale? Si puede haber o no algún tipo de ayuda en ese sentido. En A ver, referencia... lo importante, perdona, Enrique, es lo que he comentado anteriormente, que todo esto, o sea, todo lo que he explicado es de lo que ocurra en el futuro, ¿vale? En años venideros. Si nos han pasado cosas anteriormente, no nos podemos amparar en esta normativa. Como bien has comentado mi compañero Enrique, tendremos que hacer lo mismo, alguna investigación, pues si el ayuntamiento te da alguna compensación, porque son obras que han promovido el ayuntamiento o la administración que sea. Pero con respecto de esto no, o sea, con respecto de esto, lo que pasó en el año 22, 21, lo que fuera, es conforme a la normativa antigua. No nos podemos acoger porque entonces sería una retroactividad y no hay esa retroactividad, Ha ¿vale? habido gente que ha tenido problemas, por ejemplo, como ha sido lógico. A lo mejor no porque haya bajado o tuviera una pérdida de clientes, sino porque tenía una limitación pues, durante el tiempo de la pandemia en cuanto a cuántos clientes podía tener de forma conjunta, que bueno, se puede dar en hostelería y se puede dar también en una clínica porque tenían que haber una determinada separación, ¿no? Y entonces lo que han hecho es irse a lo mejor de una zona más céntrica a una zona periférica, donde a lo mejor el alquiler era más o menos similar, pero las instalaciones nuevas eran más grandes, ¿no? Y por cualquier circunstancia han tenido que cerrar. Dice, es un caso diferente, ¿no? Igual que, por ejemplo, en el cese de actividad, sabéis que el cese de actividad es una cobertura que lo que hace es blindar al trabajador autónomo, ¿no? A la persona que cotiza, en definitiva, en el régimen de autónomo, de cara a, en el caso no deseado, que se produzca una circunstancia en la que le lleve pues, eso, a abandonar la actividad, tenga en cuenta que puede percibir una prestación. Esa voluntariedad con la que se creó la norma en 2010, a partir de enero de 2019, se forma, vamos, digamos, forma parte de forma obligatoria, pero sin subida, ¿vale? Es decir, en el año 2018 hay un Real Decreto Ley que es el 28 del año 2018, que, digamos, hace de ley de presupuestos generales del Estado porque ese año no salió, ¿no? No se consiguió sacar la ley adelante. Y entonces se planteaba que para esto también es muy importante la actuación de las entidades representativas de autónomos, es decir, a ATA, por ejemplo, y a la del resto, le presentaron una propuesta de subida de 600 euros al año en la cuota. ATA se negó.
el segundo crecimiento, por decirlo de alguna manera, por parte del Estado era de 300 y también nos negamos. Y aceptamos una de 60, que es más o menos lo que sube prácticamente al año siempre. ¿Por qué? Porque ese crecimiento, digamos, del 1,5 al 2,5%, bases mínimas, incluso en superiores, pues da unos 5 euros. Y con esos 5 euros no solamente se actualizaba la base, sino que se daba también el acceso a la cotización por accidente de trabajo, por cese de actividad y demás. Quiero deciros con esto que desde enero del 19 entero, 20, 21 y 22, es decir, el 31 de diciembre del año pasado, ya se habían completado 4 meses para todas aquellas personas que no tuvieran la cuota bonificada. 4 meses, perdón, 4 años. Y esos 4 años generan 2 años de prestación, ¿vale? De cese de actividad, donde se percibe el 70%, con algunos límites en función del IPREM, también del número de hijos, etcétera, pero se pueden generar 2 años de prestación que hay que solicitar ante la mutua, en este caso es quien tiene la competencia gestora, ¿vale? Y que no solamente nos permite una determinada prestación, sino que también cotiza para evitar lagunas, ¿vale? Ahí sí que hay que tener en cuenta, que entiendo que puede haber sido el caso de alguno de vosotros y vosotras, que durante la pandemia, al igual que durante el primer periodo, cuando se declaró el estado de alarma, ¿no? Y que fue del 14 de marzo al 8 de junio, pero la prestación llegaba hasta el último día del mes en el que se levantase el estado de alarma y por tanto hasta el 30 de junio, igual que hubo gente que disfrutó de ese cese de actividad, de esa prestación que duró 109 días y que era extraordinaria y no descontaba tiempo de esos 4 años, las 6 que iban a continuación tenían cada una de ellas hasta 5 supuestos diferentes. Entonces puede ser que nos hayan restado o no tiempo. Lo digo de cara a tenerlo en cuenta para saber cuánto tiempo tendríamos para poder disfrutar en un determinado caso, ¿vale? Tampoco quiero profundizar mucho en cada una de las preguntas porque entonces nos podemos llevar aquí hasta mañana. Dice, hola, en breve voy a coger la baja maternal. En el momento de la reincorporación al trabajo voy a reducir mi jornada para el cuidado de bebés, por lo que mis rendimientos futuros sean menores. ¿Podría dejar la base de cotización que hasta ahora he tenido sin modificar? Si no has modificado la base de cotización y no tienes intención de hacerlo, puedes mantener la misma base de cotización, ¿vale? Es decir, no hay problema ninguno, era lo que veníamos diciendo. Incluso ya lo que tendrías que tener en cuenta es que, bueno, de esas 16 semanas, ¿vale? De maternidad, las 6 primeras sí que son obligatorias, que tienes que cogerlo ya en jornada completa, y luego tanto para el padre como para la madre, autónomos, ¿vale? Se activan 10 semanas más, que pueden ser también a jornada completa, o puedes coger, por ejemplo, 20 semanas a media jornada en el caso en el que tuvieras que facturar, ¿vale? Que no hay ningún tipo de problema. Hay algo más, disculpar, pero he podido estar un pequeño rato y no me he enterado bien de cómo llegar a obtener la cuota a pagar. He escuchado algo de un 30,6, pero no sé para qué era exactamente. Si quieres Sí, tú, es que porque se yo ha aprovecho que perdido me en el bajamos. momento clave en que estaba diciendo cómo se obtenía esa cuota autónomos, ¿no? A ver, lo que tenemos que tener claro es que estamos obligados a cotizar en un tramo concreto, cosa que no ocurría en el sistema antiguo, y que ese tramo concreto, que bueno, en el caso del ejemplo era el tramo 3, lleva aparejada 2 valores. Esos 2 valores es base mínima de cotización y base máxima. Podemos elegir o bien la mínima, o bien la máxima, o bien cualquier valor intermedio dentro de ese intervalo. Elegimos el valor que nos dé la gana, que lo que le estamos diciendo a la tesorería, este es mi salario ficticio, ¿vale? Y entonces a ese valor que nosotros libremente escojamos dentro de nuestro tramo, le aplicamos un 30,6%, es decir, ese valor por 30,6 dividido entre 100. El valor que nos dé es la cuota de autónomos que estamos obligados a pagar, ¿vale? De ahí es donde viene el 30,6. El 30,6 son los tipos. Cuando escucháis en la tele que van a subir los tipos que se van a aplicar a las cotizaciones, tal, es el tipo. El tipo es el que determina la aplicación del tipo sobre la base de cotización, que es el salario ficticio que nosotros tenemos, que no debe ser tan ficticio, debe ser más o menos adecuado a la realidad, ya con este nuevo sistema, es lo que da como resultado, esa aplicación de 30,6 sobre esa base da como resultado la cuota de autónomos a pagar, ¿vale? Eso va a ir cambiando
todos los años, se va actualizando, ¿vale? Cuando hay situaciones de mayor vulnerabilidad o de crisis, tal, muchas veces se ha paralizado y luego otra vez se sube. Pero para que os hagáis una idea, un 30,6, ¿vale? Es algo de forma muy aislada cuando se paraliza. Yo recuerdo que fue el año 2012, no recuerdo Sí, otro año por temas así. de crisis se llegó a un acuerdo con las organizaciones de autónomos y tal y agentes sociales de paralizarlo, pero claro, estamos hasta aquí. Entonces, bueno, hay veces que se da como un respiro, pero bueno, que luego al final se termina que pagar, pero bueno, lo mismo como se suele decir, en incómodos plazos, en diferido. Y bueno, pues de ahí es de donde sale nuestra cuota de autónomo, ¿vale? De todas maneras, os digo, yo os voy a poner, lo estaba poniendo ahora precisamente en el chat mientras que estaba hablando mi compañero. Voy a poner a disposición del consejo la presentación que he puesto, el enlace de este webinar, daré enlaces, daré fechas que considero de interés, tal, para que, bueno, dentro del consejo pues se pueda habilitar algún espacio, lo que sea, que vaya referido a aclarar dudas sobre esto. Y soy muy pesada, pero lo vuelvo a decir, que nos llaméis, que mandéis mail a la dirección que ha puesto Marcos y que he puesto yo, para formular vuestras dudas concretas e intentar resolver vuestros casos individuales, ¿vale? Ese servicio lo tenéis siempre, de forma permanente. No solo para el tema de las cotizaciones, también, pues lo que comentaba mi compañero, oye, resulta que es que hay obras en la calle y entonces no puedo no puedo ir a mi negocio ni mis O tenemos clientes un pueden problema ir. con el alquiler o ¿Hay desgraciadamente algo un por parte del divorcio o cualquier otra ayuntamiento? circunstancia. O problemas con el alquiler, o problemas con o ayudas regionales. Oye, me he enterado que están dando ayudas para que las empresas se digitalicen, no sé cuántos, o tengo esta duda de fiscalidad, no sé muy bien en qué IAE me tengo que dar de alta o cualquier cosa. O sea, es un asesoramiento jurídico, laboral, fiscal, contable. Nosotros lo que no hacemos es liquidar impuestos, no somos una asesoría. Es un servicio de asesoramiento telefónico o por mail, si la persona no quiere aportar el teléfono, que os recomiendo que lo hagáis por teléfono porque es mucho más rápido para todo el mundo, pero que podéis contar con nosotros con independencia de que vosotros sigáis manteniendo, por supuesto, vuestro sector y vuestra gente de confianza, ¿vale? Y ya está, que me enrolla mucho. Ya Bueno, te yo dejo. una cosita más solamente también, aprovechando que os hace la invitación, que obviamente para que consultéis cualquier cosa que necesitéis, yo recomendaría también, sobre todo a las personas que tengáis una edad más cercana a la edad de jubilación, ¿vale? Que bien vosotros mismos con vuestro certificado digital o vuestra gestoría o asesoría, ¿no? Que probablemente son los que lo tengan, pues saquen, que tardan desde la sede electrónica de Seguridad Social 1 minuto y medio o 2, no se tarda más, en sacar el informe de vida laboral actualizado y por otro lado una simulación de la pensión de jubilación. ¿De cara a qué? De cara a comprobar que la información que esa sede electrónica de aparentemente una administración, pero de dos organismos diferentes, como es la tesorería, que es la que genera el informe, porque es a donde aportamos nuestras cotizaciones o se han aportado las cotizaciones por parte de la persona que nos ha tenido contratado durante X tiempo, coincide con el mismo tiempo cotizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que va a ser quien nos pague, ¿vale? Quien nos cobra es la tesorería y quien nos paga es el instituto. Os lo digo, sobre todo en personas que están en una edad más cercana a la jubilación, por dos cosas. Una, porque cuando llegue el momento, si vemos que todo coincide, pues mejor. Si vemos que algo no coincide y hay que arreglarlo, pues tenemos tiempo. Y otro también porque en personas más jóvenes la información está digitalizada desde un primer momento. Es decir, en el caso de Laura, por poner un ejemplo, todas sus cotizaciones están registradas automáticamente. En el caso de personas de una edad más avanzada, antiguamente se tomaba todo de forma manual. Y los funcionarios o el personal laboral de la administración ha sido el que ha transcrito, el que ha digitalizado esos datos, por lo general de forma muy acertada y siempre prácticamente muy correcto. Pero en uno de cada cuantos 1000 casos hay algún fallo, ¿vale? Y cuando suele haber un fallo, pues puede haber un perjuicio. Esto es como el que tiene un accidente de tráfico, el que tiene, por desgracia, una enfermedad. Parece que siempre le toca a otro, pero algunas veces nos toca a nosotros. Entonces, de cara a tener ese sofocón y también dilatar, si hay un error que hay que corregir en un determinado momento, cuanto antes nos pongamos mejor, ¿vale? Y bueno,
Y nada, que tengáis muy buen fin de semana. Tampoco quiero yo agobiar mucho más. Pues nada, en principio vamos a cerrar el webinar y daros las gracias, Laura, Enrique y a José Luis anteriormente. Y nada, lo que decían ellos, que cualquier problema o cualquier duda lo mandéis al correo del consejo, que os he puesto por ahí, Laura, también, administración@cgcop.es, y aportéis los datos de nombre, apellidos, lugar de desempeño de actividad, móvil, mail y la duda que tengáis. Y de una manera o de otra se os contactará para poder resolverlo, ¿eh? Y sin más, que ya sabéis que estamos para todas estas cosas. Así que nada, en principio cerramos el webinar y muchísimas gracias por la atención y por estar aquí. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Nosotros, Marco. Para nosotros es un placer haber pasado este ratito con vosotros, ¿vale? efectivamente. Buen fin de para todos. Hasta luego.